Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta mesa redonda que vamos a tener sobre la historia de Tabacalera, que creemos que es un proyecto pues, muy interesante desde el momento en que nació, hace muchos años. Yo soy Paula Vicente, soy la secretaria de Cultura de la agrupación socialista de aquí de Gijón y voy a presentaros a los intervinientes en la mesa. Tenemos a Pilar González, que es experta en gestión cultural y que fue directora de la Fundación Municipal de Cultura en el momento en el que comenzó el proyecto de Tabacalera. Tenemos a Paz Fernández, primera alcaldesa de Gijón y que también fue la garante de que el proyecto de Tabacalera pudiera surgir. Y tenemos a Nacho Ortega, que es el director de la ESAD y que nos va a dar también su visión sobre los usos que se le iban a dar a Tabacalera y los usos que se le darán en los próximos años, que esperamos que el proyecto salga adelante. Y yo, sin más, creo que lo mejor es que tengamos aquí la memoria de lo que fue el comienzo de la historia de este proyecto tan importante para Gijón, que fue el proyecto de Tabacalera, de la fábrica de tabacos, que en el 2002 se terminó, le cerró la fábrica y unos años después se logró adquirir para la ciudad. Así que, Paz, nos cuentas un poco cómo surgió este proyecto tan bonito. Gracias. Ahora me levanto porque como bajita que soy, es que no veo a la gente ni la gente me ve a mí. Lo que pasa es que es importante que se oiga. Si no se oye, por favor, se levanta la mano y se me requiere para que lo haga mejor. Bueno, me corresponde, como acaban de decir, un poco contar en pinceladas cómo se produce, cómo surge este proyecto que hoy vamos a comentar y que vamos a intercambiar opiniones. La decisión de Altadis, sociedad entonces participada por Tabacalera y una privada, Seita, porque Tabacalera había dejado de ser pública para convertirse en pública privada. La decisión de cerrar más de 5 fábricas, ya había cerrado unas cuantas, entre ellas la de A Coruña, la de Gijón, la de Bilbao, la de San Sebastián y de la de Valencia. La de Gijón en el 2002, la de Coruña en el 2002, en el 2003 la de Bilbao y San Sebastián y la de Valencia en el 2005. Fue una decisión combatida por las plantillas, por las trabajadoras, combatida por los sindicatos, combatida por las administraciones locales en las que estaba situada la fábrica, pero fue combatida sin éxito, porque Altadis estaba absolutamente decidida. Ya desde el 90 había comenzado a decir que no había negocio, que como se había dejado de fumar ya no había ninguna posibilidad de mantener todas las fábricas que había en nuestro país y que por tanto iba a reducir, me da la impresión de que no me oyen, ¿sí? Que iba a reducir casi a 2 o 3 las fábricas, ¿no? Como decía, la situación venía gestándose ya desde el 90 con distintas ya interpelaciones, sobre todo de los sindicatos. Pero finalmente, en el 2002, en Gijón se cerró nuestra fábrica, que tenía entonces 170 años de vida. Bueno, la de Bilbao tenía 300 años, es decir, eran unas fábricas con una larguísima vida.
que tuvo en la ciudad de Gijón una plantilla media durante esos 170 años, una plantilla media de 300 trabajadoras, que en el 2020 llegó a 700. Digo trabajadoras porque yo creo que varones eran, sí, los jefes eran varones, y poco más. Los jefes, los coordinadores eran varones, pero había muy poca gente. La totalidad, el 99% de la plantilla eran mujeres. La fábrica de tabacos de Gijón, un referente con innumerables historias personales, una plantilla de mujeres con gran oficio. Gijón tenía muy buena fama, las trabajadoras de Gijón tenían muy buena fama como profesionales del oficio. Con oficio, humor playo tenían las trabajadoras de Gijón y combativas cuando debían hacerlo, que lo hacían con fuerza y con gracia y con fuerza, con las dos cosas. No sé cómo se arreglaban para combatir de las dos maneras. Finalmente, en Gijón, lo que sí se logró, digamos, rebajar un poco la gravedad del asunto para las personas que lo sufrían, y llegaron a un acuerdo de bajas incentivadas y el traslado de quienes querían a Cantabria, que era una de las dos fábricas que iba a sobrevivir. Y de esa manera triste, diría yo, finalizó, de esa manera que fue un puñal clavado en la ciudad de Gijón, finalizó su actividad industrial como liadoras, no liantes, liadoras de tabaco, no liantes, como liadoras, cigarreras y pitilleras de nuestras aguerridas mujeres. Fue tabacalera, hay que recordarlo porque fue un caso especial, muy paternalista, que les permitía horarios flexibles para que pudieran compaginar su trabajo en la fábrica y su trabajo en la familia, en su casa. Es decir, les dejaban salir, me tengo que ir a hacer la comida, salían y volvían. Pero eran muchísimas las horas que dedicaron, y sobre todo miles de mujeres dejaron su vida hasta muy avanzado el siglo XX trabajando en la fábrica. Yo vi unas fichas que me cuesta trabajo pensar, le di muchas vueltas, me parecía imposible, pero es una anécdota que les quiero contar para que puedan entender lo que significó esta fábrica en Gijón desde 1837, en que se fundó, hasta el 2002, en que terminó. Porque en sus 100 primeros años esta empresa tan paternalista, por ejemplo, en esas fichas que le comentaba, hay una que dice: ingresa a los 8 años, trabaja 75 años. Y cuando pone, porque la ficha pone ingreso, fecha de nacimiento, ingreso y baja, y la causa de la baja es el fallecimiento, pero el fallecimiento siendo personal activo en la fábrica. Hay otra ficha de las que yo no daba crédito y cogía la calculadora, sumaba esta fecha, esta otra, porque no me encajaba. Hay otra que ingresa con 9 años, en 1856, y es baja por fallecimiento en 1938. 82 años trabajando con 91 años. Bueno, deben de ser casos excepcionales, porque la media, me dirán ustedes que la media de vida de esperanza de vida en aquella época era baja. No sé si el olor a tabaco al final no es tan malo, porque estas mujeres tenían esa resistencia física, ¿no? Gijón adquiere por permuta el edificio de Tabacalera en el 2004, porque la empresa no cedió a ninguna de las ciudades gratis. Bueno, las administraciones en general no ceden gratis nunca los edificios, porque cada una tiene, y la empresa tampoco, tiene que obtener ahí, tiene que recoger lo que tiene ahí invertido. Pero nosotros no podíamos perderlo, y lo que hicimos fue una permuta. Permutamos el edificio, nos dieron el edificio por permuta con el solar donde luego se edificaron los juzgados de Gijón, al lado de la estación provisional. ¿En qué se convirtieron la mayor parte de los edificios de otras ciudades? Principalmente en contenedores culturales, algunos administrativas, o de la Administración de Justicia. Eso fueron en grandes líneas lo que hicieron las distintas ciudades con sus espléndidos edificios, porque casi todos eran muy buenos edificios.
El más valorado, voy a poner un ejemplo, el más valorado, o un ejemplo del más valorado que se hizo, es el de San Sebastián, que reable en el 2015 con 52 millones de coste. Inicialmente previeron 40 millones de inversión. Después el presupuesto se les fue a 70 y finalmente lo hicieron con 52 millones. ¿Cómo, se preguntarán ustedes, cómo una ciudad de tamaño pequeño como es San Sebastián pudo financiar tan alto coste? Pues lo hicieron de la siguiente forma. Constituyeron un consorcio entre el Ayuntamiento de San Sebastián, la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Gobierno vasco. Una parte de la financiación provino de fondos FEDER, fondos europeos, en aquella época era posible, en el 2015, destinados a la rehabilitación de espacios industriales para usos culturales. ¿Y cuál es su contenido? Porque tenemos que ver otros ejemplos de qué pasó con estos edificios. Pues el contenido del centro, que se llama así pomposamente, Centro Internacional de Cultura Contemporánea de San Sebastián, alberga exposiciones de arte contemporáneo, programas de residencia artísticas, talleres y laboratorios de creación, arte, cine, tecnología y diseño, Cinemateca Vasca, Media Lab, es decir, laboratorio de tecnología, innovación y cultura digital, biblioteca de creación y pensamiento en zonas de trabajo y espacios de coworking y oficinas para proyectos culturales. ¿A qué le recuerda? ¿Alguien de los aquí presentes podría decirme a qué le recuerda todo este contenido? A la Laboral, exactamente. Laboral, Centro de Arte y Creación Industrial, tiene la totalidad de los espacios que se abrieron en el gran contenedor cultural de San Sebastián. Por tanto, nosotros deberemos de ir a otro diseño, porque todo esto lo tenemos en Gijón, aunque yo creo que no lo valoramos suficientemente. Y en Gijón pensamos en el diseño, en la contratación de los posibles contenidos de Tabacalera. Le preguntaba yo antes a Pilar Lafita, que se lo conoce esto mejor que yo, y me decía que fue hasta 2009, ¿no? Sí. 2009 empezamos a diseñar lo que es. Y yo ahora entonces ya le quiero que tome la palabra Pilar Lafita, si le parece bien a la moderadora, sí. Pilar Lafita, entonces responsable de la Fundación de Cultura y que está en el origen de ese primer proyecto que ya se remonta pues a un montón de años, a más de 15 años. Muchas gracias. Sí. 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 Pilar. Bueno, gracias, Paz. Me lo deja todo muy preparado para empezar. En primer lugar, a mí me gustaría explicar algo que tiene que ver con la historia de la ciudad, en cierto modo, y que tiene que ver con lo que sucede en los años 80 en Gijón, con un plan general de ordenación urbana que se pone en marcha en 1987 y que pervive hasta 1999, pero que es el marco, y esto es importantísimo, es el marco físico y conceptual en el que se sitúa toda la acción cultural del ayuntamiento en ese momento, creando un conjunto de infraestructuras que todavía hoy en día perviven y que la mayor parte de ellas necesitan ya una puesta a punto, ¿no? Concretamente, bueno, pues surge todo el plan de bibliotecas, surge el plan de museos, surge el plan de recuperación de playas, es decir, la ciudad, los centros municipales integrados. La ciudad se convierte en una ciudad profundamente activa, muy vibrante, porque esos años son años de transformación absoluta, y en ese marco es el marco en el que se redacta en 1989 el primer plan estratégico de museos de la ciudad. Tengo que decir que es el único plan en esta comunidad autónoma que existe para planificar la creación de ese tipo de esos centros culturales, y es un plan que, a pesar de que es del 89, ha seguido vigente hasta ahora y que evidentemente necesita una puesta al día urgente.
Entonces, la ciudad en ese plan, así, para que os hagáis un poco una cierta idea, con el territorio, sobre poco más o menos, un poco de una manera así, un poco gruesa, ¿no? Se divide como en 4 áreas, ¿no? Norte, sur, este y oeste. En el este hay un equipamiento cultural, que es el Museo del Pueblo de Asturias, que es un museo dedicado, es un museo de sociedad que tiene que ver con la cultura tradicional asturiana, pero que es un museo que Asturias es muy pequeño, pasa lo mismo con el Museo del Ferrocarril, y entonces no hay fronteras internamente. Es decir, aunque el ayuntamiento asume la financiación de todos esos proyectos en solitario, esos proyectos son proyectos que tienen una ambición regional de territorio, ¿no? El pueblo de Asturias es un ejemplo de ellos. En la zona oeste se coloca el Museo del Ferrocarril, que lo que se hace es, como en ese momento hay una gran transformación en todo lo que tiene que ver con las vías ferroviarias, con la transformación de UNOSA, con toda la transformación industrial de los 80. Entonces el Museo del Ferrocarril va a recoger el ferrocarril, única y exclusivamente. En el centro están los museos de arte, que giran en torno al Museo Casa Natal de Jovellanos, que era el único centro que existía y que es una casa museo de Jovellanos, pero que fue acogiendo desde los años 70 lo que había sido tradicionalmente una ambición muy clara por parte de la ciudad de crear un museo de bellas artes. En los años 80, a principios de los años 80, se inicia un proyecto de excavaciones arqueológicas en Gijón. Esas excavaciones arqueológicas también tienen una ambición de implantación en todo el territorio del municipio, del concejo, y entonces, con el apoyo del Ministerio de Cultura, se pone en marcha un plan de excavaciones. Se empieza por la muralla romana de Cima de Villa, se continúa por se continúa por Veranes. Había tres puntos de excavación, que eran las termas, Veranes y la Campa Torres. En la Campa Torres se crea un parque arqueológico, que lo conocéis, donde todavía se sigue excavando y siguen apareciendo materiales y mucho conocimiento. Las termas se afrontan una vez que se ha excavado la muralla, y queda la Villa Romana de Veranes, que se pone en marcha en el año 2000 y que se inaugura bajo el mandato de Paz en el año 2007 fue. Esto lo cuento porque concretamente las artes en el Museo Casa Natal de Jovellanos empiezan a desarrollarse con una gran fuerza. Porque Gijón era muy activa. Lo que había sido la primera mitad del siglo XX se había desarrollado en torno a 2 figuras, que eran Nicanor Piñole y Evaristo Valle, que también podemos hablar después de Nicanor Piñole, y esos 2 ejes suponen muchas obras de creación. El Museo de Evaristo Valle se constituye en el actual Museo de Evaristo Valle. Toda la obra del pintor queda ahí recogida. El Museo Piñole surge a partir de la donación de Enriqueta Ceñal Costales, que era la viuda del pintor, que tiene una colección muy importante, y que empieza a surgir en la ciudad también a mediados de los 80 un debate importante sobre qué hacer con ese museo. Porque la comunidad autónoma había decidido crear el Museo Barjola en la Capilla de la Trinidad, y entonces empezó a haber pues un cierto malestar, en el sentido de decir, bueno, ¿y qué pasa con nuestros pintores, los asturianos, que no tienen centros de exposición, que no tienen esos centros de difusión de su obra? Y entonces, bueno, pues un debate que en cierto modo también se estimula mucho bajo la iniciativa de Paco Carantoña, director del periódico El Comercio, todo ese debate en torno a esa creación de museos. Y en ese momento, que es el momento en el que está empezando también a redactarse el Plan General de Ordenación Urbana, el entonces alcalde Vicente Álvarez Areces dijo, esto hay que ordenarlo, porque eran muchos debates, había muchísima iniciativa y todo eso. Entonces es cuando se produce el encargo de hacer un plan estratégico de actuación e infraestructuras de carácter museístico para la ciudad. Así es como surge
después, en todo el proceso, la actual red de museos municipales, que son, como ya sabéis, el Museo del Pueblo de Asturias, que es un museo etnográfico, el Museo del Ferrocarril, que es un museo de carácter industrial, los museos arqueológicos, que recogen lo que son los orígenes de la ciudad, y continúa el Museo de Bellas Artes, vinculado en parte a un museo nuevo monográfico que se crea sobre la figura de Piñole, y luego también sobre los fondos artísticos que se van incrementando paulatinamente del Museo Casa Natal de Jovellanos. El Museo Casa Natal de Jovellanos, que estaba en la Casa Natal, en aquel momento ya se ve la necesidad de dotarlo de una infraestructura que sea más amplia, porque allí no caben los cuadros, no está dotado de infraestructura para poder mantener un museo de esas características. Se intenta la compra de la casa adyacente, pero se frustra, y entonces, bueno, seguimos tirando así con ese museo que tiene dos características que son comunes con el resto de los museos, pero que yo quiero resaltar porque son muy importantes. Son museos que en su mayor parte se han ido creando con una colección muy exigua, pero que ha ido creciendo gracias a las aportaciones de los artistas de la ciudad. A partir de los años 90, muchos artistas, los mejores artistas de la ciudad, han ido depositando y donando una gran parte de su obra para el museo. Eso ha sido un proceso que ha ido incrementando, por el cual se ha ido incrementando toda la colección artística del ayuntamiento de una manera muy, muy importante, y que realmente cuando se llega a este momento, ya bueno, unos años antes veníamos demandando al ayuntamiento una solución para el problema de la falta de espacio, de la falta de condiciones. El museo no tiene ascensor, el museo no tenía aire acondicionado, luego se fue resolviendo. Es decir, los museos requieren unas instalaciones muy complejas, muy costosas, y que necesitan ser accesibles. Es decir, que la demanda social frente a lo que teníamos pues cada vez era mayor, y las condiciones exigían una respuesta de un edificio amplio que nos permitiera presentar la colección y, en cierto modo, cerrar lo que había sido el planteamiento de la red de museos municipal. Porque la decisión de Tabacalera es una decisión que plantea paz, es una solución que nos plantea paz y nos parece adecuada. Y es una solución que amplía el número de metros sobre los que se puede intervenir, que permite mantener 3 circulaciones en el interior del museo, que es un elemento de conexión entre el barrio de Cimadevilla, que es el núcleo histórico, y lo que es la ciudad nueva, como si dijésemos, con el símbolo del elogio del horizonte, y que es como una pasarela que se establece ahí de un modo natural. Es decir, que parecía que Tabacalera, el sitio idóneo, podía ser él, pero requería una inversión fuerte y además un proyecto muy definido. La obra, la transferencia comienza, es que es un poco así, comienza en el 2009. En el 2008 se adjudica mediante un concurso, bueno, ya se decide que va a ser por fin Tabacalera, ya nos dice que sí, que para adelante, y entonces empezamos a trabajar en el proyecto. En el 2008 se convoca un concurso internacional de arquitectura para la adecuación de esos espacios a museo, su conversión en museo. Tengo que decir que ese proceso no es fácil, el proceso de conversión, porque el museo tiene todos los condicionantes y todos los problemas y toda la riqueza de los edificios históricos. Es decir, que cuando estamos trabajando en el pliego de condiciones técnicas para la redacción del proyecto, como era preceptivo, porque el edificio es bien de interés cultural y está en Cimadevilla, que toda Cimadevilla es bien de interés cultural, era preceptivo hacer excavaciones arqueológicas. Existía también el precedente de la muralla, con lo cual se inician las excavaciones arqueológicas. Y justo en agosto, cuando está redactando ya el pliego de condiciones técnicas, en las excavaciones, cuando estaban a punto de cerrarse, aparece una piedra que los arqueólogos que estaban excavando dijeron: ¿esto qué es? A Paz casi se muere cuando lo decimos. Y era ni más ni menos que el aljibe que daba agua
a la ciudad romana, seguramente, ¿no? Y entonces, bueno, pues hubo que parar el proceso y hubo que ponerse a hacer excavaciones de urgencia, ¿no? Obligatoriamente. A medida que se iban haciendo las excavaciones, iban apareciendo cosas. De modo que las excavaciones se fueron retrasando mucho la redacción del proyecto, aunque más o menos ya se veía que estaba todo en planta baja, ¿no? La riqueza del proyecto, la riqueza del edificio, pues la riqueza del edificio es también muy interesante porque el edificio se construye en un solar que era de la familia de Jovellanos, se construye en un solar en el que hay restos romanos y se construye en un solar que no sabían que había restos romanos y si lo sabían los taparon inmediatamente, que empiezan a aparecer restos arqueológicos en los muros y demás de lo que es la arquitectura del convento, que es un convento de las Madres Clarisas que ocupan el edificio en el siglo XVI, XVII y que, por tanto, tiene la arquitectura de la fábrica, tiene una huella del periodo finales del Renacimiento barroco muy interesante, que lo convierte en uno de los pocos edificios que hay en Asturias que tiene esas características, con lo cual pues no se puede tocar. Y eso hace que el proyecto arquitectónico de rehabilitación sea más complejo. No obstante, y cuando ya se ve todo el tema que hay, una iglesia fantástica convertida en secadero de tabaco, aparece también algo que es muy rico y que lo acaba de decir Paz, ¿no? Y es la transformación de un espacio, seguramente de los pocos edificios históricos que hay así, ¿no? Un edificio histórico con esa potencia, porque la iglesia tiene una fuerza tremenda, tiene una cubierta fantástica y es una iglesia muy, muy interesante, de las pocas iglesias barrocas que hay en Asturias. Es justo esta conversión de un espacio religioso durante el periodo de la desamortización en un espacio fabril. Entonces, el caso de San Sebastián, que mencionaba Paz, es muy, muy diferente. El caso de Tabacalera Gijón cabía, porque yo vi con el arquitecto que está haciendo la rehabilitación, fui a ver Tabacalera San Sebastián, que había una de las 4 crujías que tenía el proyecto de San Sebastián, Tabacalera, pues cabía ahí toda la Tabacalera de Gijón, o sea, es muy pequeñita. Aunque parezca que es muy grande, es pequeña. Pero bueno, siguiendo con el hilo. En 2009, entonces, ya una vez que se ha descubierto ya todo el tema, la necesidad de tener en cuenta el desarrollo arqueológico de la ciudad romana, más el desarrollo del convento como edificio religioso con esa huella que tiene del momento barroco, más el edificio, la transformación de esos espacios en espacios fabriles, pues ya se decide llevar adelante la redacción del plan de arquitectura. Se convoca un concurso, en ese concurso se presentan, yo creo que 10 o 12, eso lo sabe mejor Lucía, que es una locura, 10 o 12 equipos de arquitectura, se otorga el equipo de arquitectura y con la redacción de un pliego de condiciones técnicas en el que intentábamos combinar lo que era el mantenimiento de los edificios históricos, de los elementos históricos, con esa transformación de esos espacios en espacios expositivos, ¿no? Incorporando también ese proceso histórico que tiene el mismo edificio a lo que es la narrativa del museo. Entonces, con todos estos antecedentes, nos parecía que si teníamos en cuenta también algo que ha dicho Paz, que es muy importante, ¿no? Y que lo habéis detectado todos, ante una decisión así tienes que tener en cuenta todo el conjunto de elementos de infraestructuras que hay en el espacio de la ciudad. Y en ese sentido, pues la Moral Ciudad de la Cultura, el Centro de Arte, se ocupa de todo lo que tiene que ver con la cultura contemporánea y actual. Por tanto, todo eso nos reforzaba un poco más la idea de dedicar Tabacalera a lo que era la historia del arte, por decirlo de alguna manera, y la historia de la ciudad hasta el momento de creación del
finales del siglo XX. Este es el proceso histórico de Tabacalera. Por tanto, a la vez que supone el cierre de un proceso de creación de equipamientos museísticos de carácter histórico y social, que son todos los que están ahora en marcha, ¿no? Y que llevan tantos años funcionando, y pensando en completar también lo que es la red de equipamientos de la ciudad, incluyendo la laboral, pues se pensó en que era el momento de ampliar el Museo Casanata de Jovellanos. Para eso, pues se trabajó mucho en la creación de colección, como en el resto de los museos. Hay que tener en cuenta que cuando el ayuntamiento llega en los años 80 a la ciudad, el ayuntamiento democrático, se encuentra que no hay colecciones, nada más que la pinacoteca municipal, pero no hay una huella romana, que es el hipocausto de las termas romanas, pero no se había detectado nada más. El Museo del Ferrocarril existe el trazado y existe una cultura industrial muy importante en la ciudad, que es vital, pero que nunca se le ha dedicado tampoco ninguna atención. Y bueno, pues entonces dijimos, bueno, pues adelante con el Museo de Arte, ¿no? Y así empezamos a trabajar en la creación de la colección, para lo que se contó con un proceso de adquisiciones, un proceso de creación de depósitos, de arte, y la generosidad de muchísimos artistas de Gijón que han donado sus obras y que están en este momento escondidas en unos almacenes porque no se pueden prestar. Entonces, en 2009 se cierra el concurso y en 2011 hay un proyecto que es un proyecto ya de contenidos para el centro de Tabacalera, para el Museo de Tabacalera. Pero hay un cambio de gobierno y entonces hay un cambio de gobierno y una crisis previa y económica, pero sobre todo hay un cambio de gobierno que yo creo que actuó con muchos prejuicios respecto a lo que se había trabajado y metió el proyecto en un cajón, así tal cual. Y el proyecto estuvo paralizado paralizado y luego con muchos vaivenes, ¿no? De unos que una gente defendía sobre todo los técnicos defendían más la creación del museo dedicado al arte y la transferencia de los usos artísticos de Jovellanos ahí, que además eso permitía liberar el uso de Jovellanos y dedicarlo a la figura de Jovellanos. Y no sé, fundamentalmente esto, ¿no? Nos centramos en la adquisición de fondos y en el desarrollo del proyecto. El desarrollo del proyecto se vio interrumpido, pero durante esa interrupción el nuevo equipo municipal decidió parar la obra. Siguieron haciendo las excavaciones, eso sí, porque era obligatorio, pero la obra se paró y se modificó el proyecto. Entonces, al modificar el proyecto, cambiaron algunos temas del proyecto original, como unos accesos de unos edificios anexos al edificio histórico, bueno, una serie de cosas que hicieron que eso se fuera ralentizando mucho, ¿no? A la vez había un debate de ciudad sobre eso, si eso debía de ser un edificio con un carácter más similar a lo que se hacía en el centro de arte, espacios para artistas. Yo creo que todo eso era un poco desconocimiento de lo que era el edificio, porque el edificio parece muy grande, pero no es tan grande. No es tan grande porque tiene muchos condicionantes, tiene unas circulaciones laberínticas en la planta baja. Bueno, muchos condicionantes hacen que la transparencia espacial que necesitas para montar un museo hoy solo exista en la planta alta y en la planta intermedia, donde se consiguió aumentar un poco la altura de las salas para que entraran las obras, ¿no? Y hemos llegado hasta hoy. Entonces, dándole vueltas al proyecto, pero sin tomar ninguna decisión respecto a él. Hace poco, pues, bueno, ahí se empezó a discutir la posibilidad de crear exposiciones de arte internacional. Eso, concretamente, se hacía una referencia a un artista chino que se llama Ai Weiwei, que es un artista fantástico, pero que acaba de hacer además una exposición en León, que yo también fui a ver, y que, bueno, y no cabe en ese edificio. Esas exposiciones
vuelve a estar un poco en tela de juicio con el del Museo Nicanor Piñoles y su traslado, no porque nosotros lo hubiéramos visto mal desde el Museo Jovellanos, que sí lo veíamos como algo que había que solucionar, porque desde el punto de vista de la narrativa de lo que había sido el arte de la ciudad, que Piñoles estuviera integrado con el resto de artistas tenía sentido, ¿no? Pero lo veíamos dentro de un contexto que era el contexto de todo el crecimiento y el planeamiento de lo que era la red estratégica de museos de la ciudad. Y ahora no. Ahora parece una decisión tomada de una manera improvisada, pero que intenta, parece que recuperar, tampoco está de una manera muy clara, o sea, combinar exposiciones internacionales con lo que ya se hizo en el año 2009, que se saca de un cajón, o sea, es todo muy confuso. Me estoy entendiendo mucho, pero es complejo, ¿eh? Bien, pues la valoración que estaba haciendo Pilar, evidentemente, es qué uso se le pretende dar ahora mismo a Tabacalera, ¿no? Si os dais cuenta, lo que estaba comentando ella es que Tabacalera es la culminación de lo que es un plan estratégico de museos en el que todos los museos que tenemos en Gijón planteamos una perspectiva de memoria histórica de Gijón y de, bueno, pues de todas las posibles historias que podemos contar de nuestra ciudadanía. Y también museos en los que sí que puedan estar los turistas, la gente que venga de fuera, pero también que resida la ciudadanía gijonesa. Entonces yo creo que ahí el uso que se daba principalmente a Tabacalera era ese también, ¿no? Y con la suerte que tuvimos, o bueno, un poco desafortunado también, entre comillas, por decirlo, de encontrar esos restos arqueológicos tan importantes que fueron los que yo creo que fueron los que realizaron tanto las obras, pero la idea mía era eso, tener en Tabacalera un sitio que culminara todo lo demás. Y además también que fuera un espacio no solamente en el que era museístico, sino que también tuviera una serie de espacios para el trabajo artístico. Y ahí era donde yo quería que Nacho hiciera su valoración, como especialista que es en producciones artísticas. Bueno, pues que diga si las residencias artísticas que se ofrecen ahora pues son suficientes o en realidad pues desde nuestra opinión creemos que Tabacalera debería seguir ese uso tan específico, bueno, pues para que los artistas asturianos también tuvieran un espacio donde realizar todas sus actividades. Nacho, te dejo. Muy buenas tardes a todos y todos. Cuando me presentaba Paula, decía que soy director de la ESAD, esto es la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias, que se encuentra ubicada precisamente en la buena ciudad de la cultura. Esto significa muchas cosas. Primero, que estás en contacto con todo el germen artístico que se está generando en Asturias, que es un sector maravilloso y del que se puedo presumir que Asturias tiene mucho talento que es capaz de exportar. Esto además también nos permite estar en contacto con el Conservatorio Superior de Música y con la Escuela Superior de Arte, que se encuentra ubicada en Avilés. Todos los futuras creadoras asturianas están en este núcleo activo. Yo cuando estaba escuchando a Pilar me hace un placer, de verdad, es como una historia sobre algo que de repente uno mira y encuentra un montón de bloques de ladrillos y piezas, y cuando escuchas la historia que hay detrás te das cuenta de que es un elemento que está compuesto por personas. Me parece muy significativo que sea una fábrica en la que la inmensa mayoría de las trabajadoras son mujeres, con ese calado que nos estaba contando Paz de tiempo laboral. Y esto tiene relación con algo que a mí me parece fundamental, ¿no? Que es la memoria. ¿Qué somos, de dónde venimos y a dónde pretendemos ir, pero sabiendo de dónde venimos? Que es un poco la razón por la que yo estoy aquí con todas vosotras y vosotros, y por la que Paula me da palabra. En principio, cualquier edificio que tengamos en la ciudad, que tenga una historia de calado y que se le permita cambiar su aspecto fabril para convertirlo en un espacio
cultura nunca, será entretenimiento, será otro tipo de actitud. Cuando hablamos de un espacio que va a ser un contenedor cultural, también creo que tenemos que tener muy claro a qué queremos dirigirnos. Sin duda, Madrid está haciendo un acopio de personas que van a ver musicales. Y eso se hace constar en cifras, habla en cuantías económicas y puede hacer que una ciudad presuma de la cantidad de gente que visita la ciudad y del dinero que invierten en cultura. Ojo, vamos a discriminar. Si hablamos de cultura, la cultura es un ente intangible que no se basa en presupuestos económicos, que no se basa en una propuesta capitalista de cómo va a revertir económicamente, que puede tener, pero no es necesario. Exactamente igual que podríamos hablar de cualquiera de estas creadoras o creadores de los que yo os estaba comentando ahora, y tú dices, es que se dedican a esto porque quieren ser famosos. No, la fama puede ser una consecuencia, no es un objetivo. La cultura no puede tener como objetivo el ser lucrativo. Muy al contrario, lo que tiene que pretender la cultura es unificarnos como sociedad, brindarnos la posibilidad de saber quiénes somos y brindarnos sobre todo la posibilidad de sacar un espíritu crítico que nos permita analizar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y levantar la mano cuando tengamos que decir a esto hay que parar o esto está muy bien, sigamos adelante porque es el camino correcto que estamos llevando. Cuando se habla de un espacio cultural encima de mí, yo indefectiblemente acabo pensando en mi alumnado. En alumnas y alumnos de 20 años están tomando sidras en la Cuesta del Cholo. ¿Qué tiene ese sitio para que de repente decidan que quieren dejar su vida social en la Cuesta del Cholo y meterse en un espacio que les está brindando cultura? Cultura que puede ser un museo. Los museos son maravillosos. No voy a ser yo quien como historiador diga lo contrario, pero luego sí que tiene que haber algún tipo de atractivo, algún tipo de diferente que haga que algo que forma parte de nuestra naturaleza sea presente también. Creo que en esto estaremos más o menos de acuerdo todas las personas que nos encontramos aquí. El turismo es muy bien, agradecemos una ciudad turística, en Asturias agradecemos que la gente quiera conocer lo que pasa en Gijón, lo que pasa en Asturias, cómo nos movemos, que no piensen que todos los asturianos y asturianas tenemos vacas y que no confundamos un sajugo con un cachopo. Eso que forma parte de una cultura popular, la única forma de conocerlo y de hacerlo reactivo y conocido es tomando contacto con esa gente. Si hemos tenido una sociedad que ha generado artistas, que hemos recuperado a esos artistas, que les hemos vinculado, que les hemos implicado y que además han tenido la generosidad, como nos contaba Paz antes, de dar su obra, que a fin de cuentas es ese proceso humano personal en el que todo su discurso se convierte en un elemento aprehensible por el resto de la raza humana, está claro que hay algo que hace que nuestros artistas y nuestras artistas quieran dejar huella y que quieran dejar semilla. ¿Qué es todo lo contrario a esto? La diáspora. La diáspora por obligación. Y yo creo que aquí no nos llevamos a engaño a nadie. Si alguien se plantea y tiene un hijo, una hija, un primo, un sobrino o el hijo del vecino que de repente quiere estudiar, pongamos, arte dramático, y le planteas, ¿y qué vas a hacer? ¿Marcharás a Madrid? ¿Intentarás trabajar en Netflix? ¿O te buscarás un trabajo en esos diáspora? Echar a nuestro talento de casa. Podemos hacer nuestro talento, que la gente joven que de verdad tiene cosas que aportar y que quiere aportar cosas y que quiere compartir con todas nosotras y nosotros esa posibilidad de hacerlo, brindando unos estudios, felicidades, Asturias tiene 3 centros superiores de enseñanzas artísticas y brindando la posibilidad de que puedan trabajar en casa. Y entraríamos, por ejemplo, en uno de esos requisitos que tendría la fábrica de tabacalera. Hablar de tabacalera significa hablar en literatura de Prosper Mérimée, hablar en la ópera de Carmen de Bizet, una de esas óperas empiternas y que todo el mundo tiene la melodía de toreador en la calle que podemos reproducir sin ningún tipo de dolor. Pero si no es un espacio que sea capaz de generar algo para que nuestros jóvenes de la Cuesta del Cholo quieran acceder, si no es un espacio en el que nuestros creadores y creadoras
jóvenes creadores a que hagan el famoso paseo de cruzar el Pajares para formarse y luego con suerte que vuelvan aquí y ya traigan la factura bien hecha. Me parece que es una de esas cosas que si está en nuestra mano, y creo de verdad, creo que como sociedad activa está en nuestra mano, debemos intentar que ocurra. Me parece súper peligroso que uno olvide de dónde venimos. Y con esto me refiero, si olvidamos el pasado de Gijón, de cuál es el núcleo, y lo comentaba antes tanto Pilar como Paz, Cima de Villa es un núcleo, está toda esa huella romana, está toda esa huella barroca, está toda esa huella fabril, la arquitectura del 19, tenemos a todo ese grupo social y las que levantó Gijón y la convirtieron en la ciudad que a día de hoy todas y todos disfrutamos. Lo justo, lo correcto o lo sensato sería brindar la oportunidad de recuperar esa memoria, de tenerla presente. Y a mí me da la sensación de que de un tiempo a esta parte se nos olvida, aunque estemos aquí ubicados en la Semana Negra, rodeados de edificios navales y de obreros y obreras, se nos olvida eso y que estamos todas y todos contados al sector servicio y brindar nuestra simpatía al turista que viene y ser un magaluz, cuando en realidad no es lo que se pretende, no es lo que se quiere, no es un objetivo, no nos dignifica, no nos hace una sociedad permeable, desde luego no nos hace una sociedad y nos saca completamente del contexto en el que podemos movernos. ¿Cuál sería mi propuesta para el edificio de Tabacalera? Un elemento vivo, activo y sobre todo consecuente con el momento que vivimos. Y los momentos históricos, como todas y todos sabemos, permeables, son mutables, y la supervivencia, que ya nos lo dio Darwin en su momento, no es necesariamente del más fuerte, sino del que mejor se adapta. Creo que como una sociedad que pretende defender la cultura en su más amplio aspecto, lo que tenemos que hacer es ser capaces de amoldarnos. Podemos colaborar, podemos compartir, pero para eso hace falta un esfuerzo, hace falta un interés y sobre todo creo que hace falta saber qué es lo que queremos para el futuro, porque el presente está claro. Lo que estamos viendo a nuestro alrededor, nos guste más o nos guste menos, pero como os decía antes, hay momentos en que alguien tiene que levantar la mano, decir aquí estoy, esto no está bien. Este mundo podría ser mucho más bonito, pero es feo, hagámoslo bonito. Y si Tabacalera es uno de esos espacios que va a permitir que de repente la sociedad gijonesa tenga un refrendo y encuentre un hueco y pueda manifestarse y sobre todo pueda anticipar a aquellos creadores y creadoras que van a ser nuestro orgullo dentro de 2 décadas, de 1 década o de 3 décadas, no hay prisa, hagámoslo, pero hagámoslo bien, ¿no? Muy bien, gracias Nacho por esas palabras tan inspiradoras. Sí. Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero yo creo que vamos a dejar que Paz, como la persona que personifica ese plan de museos y yo creo que también pues lo importante que es para la ciudadanía de Gijón todos los museos y todo ese plan cultural que puso ella en marcha, pues que cierre el acto. Bueno, a mí me ha parecido muy acertado tanto la intervención de Nacho que acaba de hacer como la de Pilar. Pero bueno, yo quería decir que me parece necesario, sea cual sea el proyecto final que veamos en Gijón para el edificio Tabacalera, que hubiera 3 cosas. Por una parte, un espacio dedicado a las mujeres que trabajaron en Tabacalera, a la historia de Tabacalera, y no sé si en el espacio del aljibe, seguramente, la historia de la ciudad de Gijón, la historia industrial de Gijón, que no está en ninguna parte y que me parece sumamente interesante. Y también, ya por expresar deseos, me gustaría que ahí hubiera una maqueta virtual de la ciudad de Gijón. Bueno, quienes conocen ya saben que eso es una perra mía de hace mucho tiempo, ¿no? He visto un montón de maquetas virtuales, una de ellas en Barcelona,
y siempre me han dado gran envidia porque es una forma incluso tanto de la gente que vive en Gijón como el de visitante, de conocer mejor la ciudad, de cómo se expande. Bueno, además ahora realmente tecnológicamente se hacen maravillas, no hace falta hacer una maqueta como la de la ciudad de La Habana, que son carísimas y que son difíciles además de manejar. Pero una maqueta virtual creo que podría ser un atractivo también importante para ese gran contenedor que nos ilusiona, que creemos que puede ser el remate que han dicho un poco de los espacios culturales de la ciudad de Gijón, que tiene muchísimos. Desde luego, yo me quejaba algunas veces, no hay ciudad del tamaño de la de Gijón que mantenga tantos museos. Vamos a poner un ejemplo. Oviedo no mantiene ninguno, solo participa en el de Bellas Artes un poco, ligeramente. Y nosotros mantenemos todos los museos que ha comentado Pilar, ¿no? Lo quiere decir que la ciudad de Gijón siempre ha sido una ciudad que ha apostado por la cultura en mayúsculas, tanto una cultura participativa, que tampoco ha habido tantas en otras ciudades, como en todas las infraestructuras. Y la verdad que Tabacalera es un remate magnífico sobre todo para complementar, para no repetir lo que hay ya en otros museos de la ciudad, para complementar y para cubrir esos huecos que veíamos, porque, por ejemplo, la historia industrial de Gijón está parcialmente contada en el Museo del Ferrocarril, pero parcialmente contada. Hay mucho más y hay muchísimo. Es curioso, pero el mayor número de trabajadoras de la historia industrial de Gijón del siglo XIX y XX, ya, acabo. Me dan la orden de acabar y yo acato la orden inmediatamente. Muchas gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.